Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Selvin. Hermano Selvin, adelante, tiempo es suyo. Ok, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad siempre de poder traer, bueno, ahora vamos a tener una serie, no va a ser un solo estudio, vamos a tener una serie de estudios cada 15 días, creo, por algún tiempo determinado, sobre un tema interesante que tiene que ver con las parábolas del rey. Cuando nosotros hablamos de las parábolas del reino, pues ya rápidamente así vamos a Marcos capítulo 4 y a Mateo capítulo 3, ¿no? Porque en ambos se encuentran estas parábolas agrupadas. Bueno, también en Lucas, ¿no? También están estas mismas parábolas, pero vamos a concentrarnos más que todo en la versión que tiene Mateo, no porque sea mejor, más antigua, sino que, bueno, tiene una colección un poquito más grande y no vamos a estar tocando Marcos a no ser en determinado momento que sea necesario, vamos a basarnos en Mateos. Vamos a estar estudiando entonces todas esas parábolas que se encuentran en el capítulo 13 de Mateo. Mateo agrupa las enseñanzas de Jesús por temas. Entre todo lo que tiene que ver con ética lo agrupa en los capítulos del 5 al 7, que es lo que nosotros conocemos como Sermón del Monte. Todo lo que tiene que ver con escatología lo agrupa allá en el capítulo 24 y 25, que es de los más famosos de Mateo. Y bueno, lo que tiene que ver con los misterios del reino lo ubica en el capítulo 13. Prácticamente vamos a estar analizando entonces nada más el capítulo 13 de Mateo, ¿sí? El tema de las parábolas del reino, ¿no? Y claro, a veces es un poquito difícil hacer un análisis sin entrar a ciertos detalles del Evangelio que vamos a tratar de escaparlo en esta ocasión, pero sí vamos a hablar un poquito acerca del concepto de las parábolas, ¿no? A veces nosotros pensamos que la Biblia tiene un mensaje, por decirlo así, literal, y es algo como muy común, ¿no? De que si uno dice, si la Biblia dice X, pues es X, y si la Biblia dice rojo, pues es rojo, si dice azul, es azul, ¿no? Y lo que la Biblia dice, pues es literal. Sin embargo, cuando uno analiza las escrituras, empieza a fijarse que la Biblia no siempre tiene un mensaje directo y literal, sino que en muchas instancias, por no decir la mayoría de las instancias, el lenguaje que utilizan las escrituras es figurado, es simbólico. No quiero exagerar con esto, ¿no? Pero sí es bastante figurado y simbólico. Y una de las figuras literarias que más se utiliza, o al menos más utiliza Jesús, son las parábolas. Ya, tal vez ustedes recuerdan que antes habían unas antenas de televisión que se llamaban parabólicas, ¿no? Cuando yo era niño, pues teníamos la tele en la casa y ahí no entraba más que un solo canal, el 3, ¿no? Y había que mover esa antenita que era una patita de gallo, ¿no? Que tenía unos cables, unos tubitos de aluminio por todos lados y había que moverla para que más o menos entrara al canal 3. Un vecino que era abogado, o es abogado, bueno, se ha muerto, todavía está vivo, en su casa puso una antena parabólica. Y para nosotros era extraña ver esa antena. ¿Y por qué le llamaban parabólica? Porque era circular, ¿no? Porque esa es la idea de parábola. Parabolé viene del griego y tiene la idea de arrojar una bala. Bolé es una pedrada, una bala, algo que uno tira, y para es alrededor de. Dicho de otra manera, usted tiene una piedra en la mano y en vez de tirármela a mí de manera directa para que me pegue en la cabeza, usted me la arroja por encima solo para asustarme y la pedrada pasa de largo y yo solo la observo, ¿no? Ahora, entonces muchas veces cuando a Jesús le hacían preguntas, ¿no? A mí también me hacen preguntas. Y cuando me hacen preguntas yo me quedo callado, ¿no? Porque no sé ni qué responder. Pero Jesús sí sabía qué responder, sin embargo no respondía de manera directa. Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Dijo un escriba. Y Jesús, en vez de decirle de manera literal, clara, mira, el prójimo es el que tienes tú a la par, al lado, ¿no? En vez de decírselo de esa manera, le dice un hombre, un judío, ¿no? Subía de Jericó a Jerusalén y empieza a contar
la famosa historia, vamos a llamarle historia en este momentito, del buen samaritano. Entonces no le responde de manera directa, sino le responde con una historia para que él se dé cuenta de quién es el prójimo. Ese tipo de historias, entonces, o formas alegóricas en que hablaba Jesús, reciben el nombre de parábolas. Y no solo Jesús, muchos de los sabios orientales usaban y usan hoy en día todavía el recurso de la parábola para enseñar algo. Ahora, cuando entonces nosotros entramos a la cuestión de las parábolas, decimos, ok, son historias, son ejemplificaciones, a veces no son historias, son ejemplos que se utilizan. Sí, para enseñar algo, sí, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Sí, pues, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué hacerlo? Porque nosotros vivimos en una cultura donde el lenguaje directo pues, es lo más importante. Entonces, ¿para qué hacerlo así? ¿Para qué matarse con darle vueltas a la cosa? Y aquí vamos a responder de varias formas. En término general, Jesús utilizaba parábolas para ser más claro. A veces el lenguaje literal no se entiende o a veces no se cree. Y para poder argumentar algo, yo lo hago mucho, a veces cuento historias, ¿no? Como la que conté hace un rato de el abogado que vivía a la par, ni a la par, un poquito arriba de la casa, que tenía su antena parabólica. Entonces, para ilustrar algo, Jesús utilizaba las parábolas, porque por medio de una historia la cosa quedaba más clara. Y así, por ejemplo, Jesús contó la parábola del buen samaritano, para no solamente decir quién es el prójimo, sino también decir el tipo de actitud que, recordemos que aquí habían habido varias preguntas. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Había preguntado el escriba. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿no? Como a ti mismo. ¿O cuál es el principal mandamiento? Bien. Le había preguntado, pues amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero ya me enredé, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que contesta el escriba. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y el escriba, al sentirse burlado, entonces hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pues Jesús pudo haberle contestado, fácil, directo, pero decide hacerlo por medio de una parábola, porque la parábola, aparte de darle la respuesta que él necesitaba y estaba pidiendo, también le da otras respuestas que están en el ambiente, no solamente quién es tu prójimo, sino cómo debes comportarte tú con tu prójimo, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, decíamos, las parábolas tienen el fin de ilustrar, nos ayudan a comprender. Sin embargo, hay otro tipo de parábolas que son las que vamos a analizar. Las parábolas del reino. Resulta que las parábolas del reino, decía, están en Mateo capítulo 13. Y no vamos a analizar alguna de ellas específicamente en esta tarde, noche ya en Brooklyn, media tarde aquí en Colombia, ¿no? Entonces, no vamos a analizar una específica, sino vamos a analizar un pasaje que está allí también en Mateo capítulo 13. Resulta que Jesús sale, dice la historia, sale y mira a la multitud y entonces empieza a enseñar. Y entonces cuenta la parábola del sembrador que dejaríamos para la siguiente vez. Cuenta esta parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, ¿no? Y mientras sembraba, pues parte de la semilla cae en el camino, parte de la semilla cae entre pedregales, parte de la semilla cae entre espinos y parte de la semilla cae en buena tierra. Y la que estaba en el camino, pues vinieron las aves del cielo, se la comieron, la que estaba en pedregales salió luego, pero luego se quemó cuando salió el sol, no se marchitó. La que estaba entre espinos creció, pero fue ahogada por los espinos, no produjo fruto. Pero la que cayó en buena tierra produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la gente se queda pensando, sí, ¿qué dijiste, no? O sea, ¿qué dijiste? Acabo de decir hace un ratito que las parábolas, en términos general, tenían el objetivo de hacer que el mensaje fuera más claro, ilustrarlo, que se entendiera mejor, ¿no?
y que explicara un montón de matices que estaban dentro de la pregunta. Es decir, después de una parábola, los oyentes quedaban muy claros de qué era lo que se había dicho. Sin embargo, lo curioso es que aquí la gente quedó perdida. Mejor dicho, no entendió ni de qué estaba hablando Jesús. No le entendieron nada. Y los discípulos también. Entonces ya en privado le preguntan a Jesús, oye, ¿qué fue lo que quisiste decir? Y Jesús respondió a esa pregunta. Entonces, acercándose los discípulos, dice Mateo capítulo 13, versículo 10, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas de manera clara? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Vamos a ver aquí, vamos a ubicarlo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estar viendo en este tiempo es los misterios del reino. Se oye profundo, ¿no? Y de hecho lo es, ¿no? Porque haciéndole de spoiler, decimos, o sea, anticipando lo que vamos a estar viendo a futuro, resulta que las parábolas del reino son unas de las más mal interpretadas en la historia del cristianismo, ¿no? Porque se han interpretado de forma diferente, bien sea por la iglesia católica o bien sea por la iglesia evangélica, interpretan de forma diferente y no le han dado el sentido que debería. Pero están hablando de los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les es dado. Ok, recapitulando. Perdón, es que tenía un pistacho en la boca y me estoy ahogando, ¿no? Por estar hablando y comiendo al mismo tiempo. Ok. Las parábolas, en términos general, se utilizaban o eran utilizadas por Jesús para aclarar el tema. Pero resulta que las parábolas del reino no son o no tienen ese mismo propósito, sino que estas parábolas tienen una doble función. Enseñan a los discípulos, pero dejan sin entendimiento a las multitudes, a los que no son de los discípulos. ¿Por qué Jesús querría hacer esto? O sea, tengo una pregunta, ¿no? Él respondiendo les dijo, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, esta presentación que tenemos ahorita acá se está transmitiendo a través del Facebook Live. Yo le di compartir. Yo solo entro y agarro, dale y compartir. Usted también le puede dar compartir y entre más lo comparta, pues va a llegar a más personas. De esas personas, usted va a mirar que al rato va a decir ahí que tiene 1000 reproducciones y a veces hasta 5000. Las que yo subo llegan a 5000 y no sé qué. Y uno se hace ilusiones. ¡Wow! 5000 personas vieron la enseñanza. No, no. 5000 personas tardaron más de 3 segundos. O sea, si usted iba pasando en el celular y me miró y pasó, pues no se cuenta. Pero si la persona se quedó durante 3 segundos, ¿no? Entonces ya se cuenta. Eso significa que hay un montón de personas que me miraron ahí por 4 segundos y luego se movieron. O sea, esas personas, pues las contó, pero no vieron el mensaje, ¿no? Ahora, de los que se quedaron viendo, algunos van a entender de qué estoy hablando y otros no. Entonces Jesús, cuando cuenta la parábola, yo quisiera que todos comprendieran lo que voy a decir, pero a veces no se puede. Voy a explicar un poquito de eso. A veces no se puede. Pero yo quisiera que todos entendieran. Sin embargo, Jesús no quería que todos entendieran. Hablaba por parábolas para ocultar su mensaje de un grupo y explicárselo a otro grupo. O sea, claramente les dice a los discípulos ante su pregunta, ¿por qué les hablas por parábolas? Les hablo por parábolas porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay cierto conocimiento que solo es para ustedes, no para la demás gente. Eso es lo que les está diciendo.
¿Por qué? Nos habíamos quedado con esa pregunta. ¿Por qué? Sin brincarnos de texto, quiero contarles que en los evangelios existe un concepto de interpretación que se llama el secreto mesiánico. Llegando a Marcos capítulo 8 o llegando a Mateo capítulo 16, Jesús pregunta a sus discípulos después de todo este tiempo, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro le contesta, tú eres el Cristo, en Marcos capítulo 8, Jesús inmediatamente les dice y les prohíbe que le digan a la gente eso. No le digan a nadie eso. Es un secreto nuestro. Y a continuación empieza a mencionar que va a morir. Aquí viene el detalle, ¿no? Que Jesús es el Mesías. Es un secreto que los discípulos deben guardar hasta la resurrección. A partir de la resurrección, ellos lo van a decir claramente a los cuatro vientos. Pero hasta ese momentito no deben decirlo. A esto se le llama el secreto mesiánico. Los discípulos saben que Jesús es el Mesías, pero tienen prohibido revelarlo. ¿Cuál es la razón? Que existen un montón de predicciones, de profecías que Jesús tenía que cumplir. Entonces a Jesús no le interesaba, y miren lo que estoy diciendo, puede ser motivo de debate o de pregunta, pero yo creo que a Jesús no le interesaba que las autoridades judías se enteraran de quién era él y lo reconocieran como Mesías, porque él venía a dar su vida por nuestros pecados y tenía previsto resucitar al tercer día dentro de los muertos para ya no ver más muerte. Su obra de expiación estaba fríamente calculada y determinada desde el origen de los tiempos. Entonces, ya dentro del propósito de él estaba hablar por parábolas para que la gente no se convirtiera, no lo entendiera y así cumplir los propósitos de Dios. De hecho, por ejemplo, cuando él va a juicio, ustedes lo pueden revisar en los evangelios, Poncio Pilatos lo entrevista, pero Jesús en ningún momento se defiende de Poncio Pilatos, ni se defiende de del Sanedrín judío, de los sacerdotes que lo están interrogando, de los falsos testigos que lo están acusando. En ningún momento Jesús pretende evitar la muerte. De hecho, desde que Pedro en capítulo 8 lo reconoce como el Cristo, él inmediatamente habla de que va a ser rechazado, va a morir y va a resucitar al tercer día, tiempo antes de que suceda. Y entonces empieza a provocar ese camino. O sea, va a Jerusalén sabiendo lo que le espera allá y en ningún momento pretende cambiarlo. Hay cuestiones entonces del reino de los cielos que la gente va a escuchar, pero no va a entender. Vamos a hablar a continuación del... Ahorita dimos una respuesta del por qué. Y luego Jesús cita un dicho, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No es la única vez que él cita este dicho. También lo cita allá en el capítulo 25 con respecto a la parábola de los talentos, la parábola de las 10 minas en Lucas. Oh, oye, ya tiene 10. Sí, claro, a cualquiera que tiene se le dará. Al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Entonces, un simple dicho que dice, mira, si tú eres parte del reino, cada día vas a ir cambiando y entendiendo más las cosas. Pero si tú no eres parte del reino, aún lo poquito que tienes se te irá quitando. Podría ejemplificar esto que Jesús dice, pero eso se cumple en toda esfera. Si uno es muy rico, generalmente tiende a enriquecer. Dicen que el dinero llama dinero, ¿no? Entonces, si uno tiene un buen capital, puede hacer muy buenos negocios y enriquece generalmente. Generalmente el rico tiende a ser más rico y lamentablemente el pobre tiende a ser más pobre cada vez. O sea, es difícil ser pobre y salir de esa situación. Lo voy a decir de otra manera también. Resulta que yo hablo español, hablo en inglés, no tengo la habilidad de predicar en inglés, me cuesta bastante, pero si me dejan un chancecito, pues lo puedo hacer.
Y entonces a veces me pongo a ver televisión en inglés y mientras voy viendo televisión aprendo inglés. O sea, hay una nueva palabra y la capto inmediatamente. Quiere decir que cada día que pasa mejoro mi inglés. Pero las personas que medio saben inglés, cada día que pasa olvidan el inglés, lo van olvidando. O sea, estudié hace mucho tiempo, sí, pero se me está olvidando todo lo que he aprendido. Dicen, por ejemplo, que después de 20 años de graduado de una institución, ya llevo yo de haber sido graduado de Baxter, me gradué en el 2000, ya está en el 2024. Dicen que después de 20 años uno ha olvidado todo lo que aprendió. Y entonces, o sea que significa que debería de entrar otra vez al Baxter porque ya me olvidó todo lo que aprendí ahí. La respuesta es no, no debo entrar, no, de hecho sí he aprendido mucho más. ¿Y por qué? Por lo que dice este pasaje. Al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué sucede eso? Jesús cita aquí una profecía que venía de Isaías. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Un poquito complicado entender esto, pero vamos a decirlo de un par de formas. Por una parte, sí, eh, a veces uno se vuelve un poquito torpe, un poquito lento, y a veces a uno le cuesta comprender ciertas cosas, o por lo menos aceptarlas. ¿Y esto por qué? Porque existe en nuestro mundo una cosa que se llama sesgo cognitivo. ¿Es lo que significa? Que mi mente se vuelve, no por decirlo así, perezosa, pero sí por estar interesada en otras cosas, no percibe la verdad que está enfrente de sus ojos. Sé que a todos nosotros nos ha pasado esto. Estamos buscando, por ejemplo, las tijeras. Entramos a nuestra habitación, a nuestras gavetas, abrimos las gavetas y pasamos toda la mañana buscando las tijeras. Listo. Sale usted y me cuenta. Abrí la gaveta y busqué las tijeras. Muy bien. ¿Las encontró? No. Listo. ¿Qué más había en esa gaveta? Y usted dice, no sé. Bueno, cuénteme de un par de cositas que usted miró en esa gaveta. No, no me acuerdo de nada porque yo estaba buscando, eran las tijeras. Y por estar buscando las tijeras, no vi nada de las demás cosas que estaban ahí dentro de la gaveta. Eso se llama sesgo cognitivo. O sea, usted prácticamente no ve nada. Les pongo otro ejemplo. Usted va para el trabajo, sale de su casa, se dirige al trabajo. Lo último que recuerda es cuando cierra la puerta de su casa y después usted está frente al trabajo. ¿Cómo llegaste acá? No sé, yo creo que venía caminando en automático. Exacto, tenías un propósito y entonces nada de lo que había en el camino viste, o sea, todo lo venía viendo. Usted iba manejando o caminando o como sea, miró el semáforo, miró el alto, pasó, iba caminando, pero su mente iba por otro lado. Yo generalmente camino en automático, por eso nunca le hablo a la gente cuando me ve por la calle, ¿no? Y es lamentable porque a veces me dicen, ay hermano, lo vi el otro día y usted ni siquiera me saludó. No. A mí hay que saludarme porque generalmente camino en automático. Siempre estoy pensando en otra cosa. Sesgo cognitivo. Ahora, ¿eso puede pasar entonces con las cosas espirituales? Sí. ¿Por qué buscaba la gente a Jesús? Una buena pregunta. ¿Por qué lo buscaba? En determinado momento, allá en el Evangelio de Juan, su capítulo 6, Jesús acusa a las multitudes de estarlo buscando porque comieron. O sea, pasa hasta el otro lado del lago, ¿no? Y entonces en ese lugar
Eh, las multitudes llegan y encuentran a Jesús y le dicen, Señor, ¿cuándo viniste acá? Y Jesús, que no se andaba con cuentos y mucho menos en Juan, él tiende a ser grosero, más grosero en Juan que en otros evangelios. Entonces, que no se andaba con cuentos, le dice, ustedes no, ustedes me están buscando porque ayer comieron hasta saciarse. Dicho en buen guatemalteco, ayer se hartaron. No comieron, se hartaron. Por eso me están buscando. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que si yo busco a Jesús porque comí, entonces Jesús me presenta un montón de maravillas y misterios del reino que yo no percibo porque mi interés es otro. Y este es el grave problema que tienen ciertas herejías que han entrado al cristianismo en términos general y a la iglesia del Señor, porque nosotros siempre somos contaminados por todas las modas que aparecen en el mundo religioso de esta mal llamada teología, que no es teología, pero se le llama teología de la prosperidad. Y entonces en estas iglesias los pastores solo hablan de prosperidad por aquí, prosperidad por allá, prosperidad por el otro lado. Siempre prosperidad. Y las personas buscan estas iglesias pues para ser prosperados económicamente. Y enfrente de ellos está el reino, pero jamás lo van a percibir. Nunca. Hasta que cambien su chip de búsqueda. Es como usted buscando las tijeras, pero nunca encuentra todo lo demás que había en esa gaveta, porque estaba tan enfocado en el punto de las tijeras como ellos están enfocados en el punto de las riquezas, como la audiencia de Jesús estaba enfocada en qué vamos nosotros a comer, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a comer? Ayer comimos hasta saciarnos pececillos y panes de cebada, y hoy también queremos, ¿no? Entonces Jesús les dice, si ustedes buscan eso, van a perecer. Tienen que cambiar su tipo de búsqueda. En la antigüedad, y ahora sí, para interpretar un poquito más el texto, acercarnos al texto, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. A ver, el corazón de este pueblo se llenó de grasa, dijo Jesús. Yo no padezco de eso ni espero padecer, es corazón graso. Bueno, o tal vez padezco un poco porque pues cuando yo era más joven corría mis 10 kilómetros tranquilamente, era atleta, me encantaba eso. Entonces, corría mis 10 kilómetros en carretera. Actualmente no creo que llegue a 1 o 2, ¿no? Entonces como que mi corazón me falla. Y nosotros hoy en día pensamos mal que con el corazón se ama. Casi le decimos a la esposa, no, te amo con todo mi corazón. Para el Día del Amor y la Amistad o lo que usted quiera, o aniversario, o lo que sea, o cualquier otro día le pinta a usted corazoncitos, ¿no? Yo no sé si ustedes hacen esas, ¿cómo se le llamaría eso? No quiero utilizar un término cursilerías, ¿no? Los guapos no hacemos eso. ¿No? Pero entonces, pinta esos corazoncitos, porque nosotros pensamos que se ama con el corazón. Y tal vez si hiciese una encuesta en el Facebook o le pidiera a ustedes que levantaran la mano, muchos levantarían la mano, sí, hermanos, sí amamos con el corazón. Pues no es cierto. No amamos con el corazón. ¿No? No. Oye, mi amor, ¿y por qué tú ya no me amas como antes? Es que antes tenía un buen corazón, corría 10 kilómetros, ahora mi corazón ya se me está dañando. Entonces, ¿ves? Ya no te amo como antes. ¿O no le pasa a usted que de repente va al hospital y se hace un trasplante de corazón? Le quitaron el corazón a usted y le pusieron el de un donante. Llega a la casa, mira a su esposa y usted dice, yo no sé por qué antes te miraba bonita, porque ahora ya no. Que pasa que me cambiaron el corazón. ¿Ves que eso no sucede? Y aquellos a los que le ponen corazón artificial no son una partida de psicópatas, porque nosotros no amamos con el corazón, para que te dé cuenta. ¿Y yo por qué estoy diciendo esto? Porque en la antigüedad se creía, y esto era un conocimiento, vamos a decir, público, se creía que uno pensaba con el corazón. Hoy en día los científicos nos dicen, y yo tiendo a creerlo, no lo sé,
que nosotros pensamos con el cerebro, que es nuestra masa gris, nuestras neuronas o las conexiones de sinapsis en nuestras neuronas, ¿no? Las que piensan. Quizás más adelante avancemos en ciencia y nos demos cuenta que eso es mentira, pero eso es lo que se maneja ahora. Los egipcios, por ejemplo, pensaban que el cerebro no servía para nada. Usted sabe que ellos momificaban a sus muertos para que pasaran a la otra vida y revivieran o pudieran tener conexión entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Entonces hacían las pirámides, ¿no? Que eran como máquinas para pasar al otro mundo. Era la idea. Y allí metían a sus momias. Pues, ¿cómo hacían la momia? Salaban al cuerpo, le sacaban todos los órganos al cuerpo, ¿no? Los ponían ahí en unos botecitos, en unas vasijas y los dejaban en las vasijas porque decían, este hombre ya no va a necesitar su estómago porque en otro mundo no hay come. Ya no va a necesitar su intestino, ya no va a necesitar sus riñones, ya no va a necesitar nada de eso. Y tampoco va a necesitar el cerebro, así es de que al pobre difunto le metían un ganchito en la nariz, le rompían el cráneo y le metían eso a la nariz y le daban vueltas y vueltas y vueltas al ganchito para licuarle el cerebro. Luego le daban vuelta al cadáver y dejaban que le goteara todo el cerebro porque esa cosa no sirve, decían ellos, para nada. Pero una cosa sí le ponían a la momia, el corazón. Agarraban el corazón y ubicaban el corazón dentro de la momia. Porque decían los egipcios, y no solo los egipcios, sino toda la cultura antigua, que uno pensaba con el corazón. Esto en exégesis es importantísimo, porque entonces uno lee todos esos pasajes que hablan del corazón de otra manera. Por ejemplo, el proverbio que dice, ante toda cosa guardada, oh hijo mío, guarda tu corazón. No se refiere a los sentimientos que usted tiene, sino se refiere a lo que usted le mete a la cabeza. ¿Qué cosas usted mete en su cabeza? Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hoy en día nosotros le metemos mucha basura a la cabeza y no guardamos nuestro corazón. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Se refería a amarás al Señor tu Dios con todo aquello que tienes aquí en tu cabeza, con todo tu pensamiento. Por eso es que el hecho de estudiar las escrituras, de analizar a Dios, de pensar en Dios, lo que nosotros llamamos teología es la manera de cumplir el gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y le enseñarás a tus hijos. Por eso tienes que hablarles al salir, al entrar, al estar por la calle, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando comas, cuando te levantes, porque hacer teología precisamente es amar al Señor. Sí, me explico en cuanto a ese principio. ¿Qué pasa entonces con la mente? Porque el corazón, cambiémosle la palabra corazón por mente, y esto es lo que Jesús quiere decir, porque la mente o el cerebro, pues, de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué es lo que hace que la mente de uno se engrose y no pueda ver la luz de la verdad? ¿Qué es lo que hace? En término general, lo que hace que eso suceda, son los intereses creados que uno tiene. Si yo busco al Señor Jesús por un objetivo distinto de heredar la vida eterna, voy mal. Si yo busco a Jesús para enriquecerme en este mundo, voy mal. Si yo busco a Jesús para hacerme famoso, voy mal. Mi hijo quiere ser predicador, como su papá dice. A mí me encanta. Cuando me lo dijo, me gustó. Yo preguntándole qué quiere ser, ingeniero, abogado. No, yo quiero ser predicador, como tú. Ah, listo, excelente. Pero él siguió hablando y dijo, porque los predicadores tienen mucha plata. Bueno, yo no sé, que los hijos piensan que uno tiene mucho dinero. Yo no tengo dinero, ¿no? Pero el predicador tiene mucha plata.
Además de eso, me dijo, todo mundo los mira. Hoy vas mal, o sea, está lindo que quiera ser predicador, pero quiere ser predicador por las razones equivocadas. Quiero ser predicador porque los predicadores tienen mucho dinero. Si estamos hablando de cash Luna, sí, ¿no? Y quiero ser predicador porque los predicadores son famosos, la gente los admira. Estás mal. A mí me dio risa, ¿no? Y empecé a decirle otro montón de cosas, ¿no? Porque tampoco lo voy a corregir, tiene 8 años, no lo corrijo de forma directa, hay que ser astuto para eso. Pero me pongo a pensar, estás mal. Y cualquiera que quiera ser predicador y seguir a Jesús por esas razones, está mal. Eso significa el corazón de esa persona está engrosada. Entonces, viendo, no ven, oyendo, no oyen. Dentro de los 12 apóstoles, había uno, Judas Iscariote. ¿Por qué buscaba a Jesús? No puedo contestar mucho a esa pregunta porque no vine preparado para hacerle un examen psicológico a Judas Iscariote, pero sí sé que agarraba de la bolsa del dinero común que tenían y lo utilizaba para él mismo. Entonces tenía intereses mezquinos. Y cuando la mujer derramó el perfume del frasco de alabastro, ¿no? Cuando lo quebró y lo derramó sobre el cabello de Jesús, el perfume de nardo, él fue el que dijo, esto pudo haber sido vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Su interés era netamente económico. Su corazón estaba totalmente engrosado con eso. Buscaba a Jesús y estaba con el grupo por el fin económico que percibía y teniendo a la luz enfrente, no lo vio. Ya no me gusta en la actualidad Max Lucado, pero en el tiempo antiguo me encantaban sus libros. Tiene un artículo en uno de esos libros, no recuerdo cuál de ellos. El artículo siempre me ha llamado la atención. Decía el artículo como título, tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo. Es bonito, ¿no? Se refería a los soldados romanos que estaban partiendo la ropa de Jesús y echando suertes para ver quién se quedaba con el manto, porque era de una sola costura. No la rompamos, dijeron ellos. Se va a arruinar. Entonces, mejor echemos suertes a ver a quién le toca. Hermanos, nadie estuvo tan cerca de esa cruz como ellos. Las mujeres estaban enfrente con el discípulo amado. Otros miraban a la distancia. Ahí estaba realizándose el milagro más grande de este mundo, el Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados. O sea, qué cosa que cambia el mundo completamente se estaba llevando a cabo esa tarde allí en esa colina del Gólgota. Durante todo ese tiempo, 6 horas cuentan los expertos. Y esos soldados estaban en la posición privilegiada, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo, porque teniéndolo tan cerca, jamás percibieron la gran obra de redención que se estaba llevando a cabo. No la percibieron, no la vieron. ¿Por qué? Porque estaban interesados en otra cosa. Estaban interesados en quién se quedaba con la ropa de Jesús. Cuando estaba en Estados Unidos, nos hace una pequeña crítica a la iglesia donde yo estuve allá en un tiempo predicando, cuando estudiaba en Abilene. Un día al año, todos los hermanos llevaban comida a la iglesia para los indigentes. Entonces poníamos pequeños rotulitos por todas las calles donde decía, el domingo hay comida gratis en la iglesia. Y pues no se nos llenaba, pero sí llegaban varios, ¿no? Abilene es un pueblito, ahí no hay mucho indigente. Ahora me imagino que sí hay más. Pero poníamos esos rótulos. Y entonces el domingo, pues,
el local de la iglesia estaba más o menos pobladito. Había que lucirse con una buena predicación porque los tenías ahí un rato. Incluso yo estaba sentadito ahí y habían dos indigentes a la par, hablando ellos. En inglés estaban hablando y uno le dice al otro, mira, aquí solo hay que aguantar el mensaje. ¿Eh? Lo aguantamos porque la comida es bastante buena. Aquí cocinan bien los mexicanos, dijo. Entonces yo digo, ok, damos comida gratis. Aguante el sermón y le vamos a dar su comidita. No sé, los hermanos, miembros de esa congregación, pueden desmentirme, pero en el tiempo en el que yo estuve allá, un par de años, nunca tuvimos un fruto de ellos. Llegaban, aguantaban el sermón, comían y se iban. Nunca encontraron a Cristo. ¿Por qué? Porque estaban buscando otra cosa. Estaban buscando. Dentro de las multitudes que seguían a Jesús, unos lo buscaban porque querían ver en qué error caía. Casi como algunos que van a ver este video y se van a dar gusto. Está en el Facebook. Al rato lo subo yo a mi cuenta de YouTube. Y lo único que van a pasar haciendo, no estoy hablando de X o Y persona, es viendo qué error comete el hermano Selvin Monterroso para cortarle el videíto de mira los errores que comete este hereje. Entonces, claro, van a verte el video de principio a final y nunca van a encontrar a Cristo porque su interés era otro. Había así cerca de Jesús. Vamos a ver en qué error lo agarramos. ¿No? Lo tuvieron 3 años y medio a la luz, la tuvieron ahí y nunca la vieron porque estaban en busca de otra cosa. Había otros que buscaban a Jesús porque Jesús da comida gratis. Sí, entonces, y había otros que buscaban a Jesús porque fíjate que realiza unos milagros que son increíbles, o sea, un paralítico y luego anduvo y ellos estaban atentos al milagro, pero había otros que buscaban a Jesús por otra razón. Si uno analiza el Evangelio de Juan, sus primeros capítulos, se da uno cuenta que los apóstoles estaban buscando al Mesías antes de que Jesús apareciera. Porque le dice, en este caso, Felipe a Pedro, hemos hallado, ¿verdad? No, Felipe a Natanael. Le dice Andrés a Pedro, hemos hallado, ahí los errores que estoy cometiendo, ¿no? Andrés le dice a Pedro, Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien hablan las escrituras. Jesús no ha hecho un milagro y ellos lo están buscando. Lo encontramos, ¿no? Ellos estaban en busca de algo. Buscaban a Jesús. Cuando lo encontraron, o mejor dicho, cuando Jesús los encontró a ellos, dentro de la multitud en determinado momento, Jesús escoge. Tú. Ustedes van a ser mis cercanos. Llamó, dice el texto de Marcos, a quienes quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora ellos tienen un privilegio. Ellos tienen un privilegio. Encontraron al Mesías y ahora el Mesías les va a enseñar los misterios del reino. A los demás no. Porque su corazón está engrosado. Porque con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Ven? El corazón es para entender, no para amar, para entender. Así pensaban los antiguos. Y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es nuestra intención a la hora de ver estos estudios? Detectar los errores que comete el hermano, ver cuáles son las anécdotas que cuenta y los chistes, porque me han dicho eso, ¿no? Me han dicho eso. Me han dicho, hermano, dicen, un hermano, ¿no?
Me encantó el otro día que usted contó tal chiste, porque cuando yo predico a veces cuento cosas o cosas. Me encantó ese chiste. Y yo puedo molestarlo así. Y usted recuerda, le digo, ¿por qué razón conté yo ese chiste? O sea, ¿cuál era la enseñanza moral que estaba detrás de lo que yo dije? No, pero me acuerdo del chiste. Ese no es el propósito, ¿sí? Ese no es el sentido. Entonces, error, error. Eh, si nosotros honestamente queremos aprender, vamos a entender los misterios del reino. Si nuestro interés es otro, entonces no. Si nosotros venimos a la iglesia buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos a encontrar grandes riquezas espirituales. Pero si nosotros venimos por otra razón, para que el Señor bendiga mis negocios, vengo a la iglesia porque mi matrimonio está en crisis y es la última opción que tengo. Está bien, hay muchas de las razones por las cuales nosotros pudimos aproximarnos. O me acerqué porque, qué curioso, me llamó la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Nos acercamos por esas razones. No vamos a encontrar a Jesús, a Cristo. El reino enfrente de nosotros y no lo vamos a ver. No lo vamos a percibir. Ahí estaba la ganancia y no la vamos a percibir. Pero bienaventurados vuestros ojos, le dice Jesús, porque ven. Bueno, y los de los otros no ven, sí, los otros ven, pero no observan. Pero los ojos de ustedes ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Verdaderamente es un privilegio el que uno tiene y a veces no lo percibe. No somos capaces de percibirlo. La Biblia no solamente en este pasaje, también Pedro nos cuenta exactamente eso, de que los antiguos profetas trataban ellos de entender lo mismo que el Espíritu les decía, ¿no? Y querían ellos, hubieran querido estar un día con Jesús. Bueno, a mí me encantaría realmente, o me hubiese encantado estar un día con Jesús. Me hubiera gustado saber cómo era él, cómo se comportaba, qué estatura tenía, color de ojos, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Estar en una de sus enseñanzas, ver el tono de voz que utilizaba, gritaba enfrente de las multitudes al estilo de Elías o hablaba de una manera pausada, tranquila, que era lo que irradiaba. O sea, me encantaría, pero nunca tuve esa oportunidad, nunca la tuve. De hecho, una de las cosas que a mí me interesa, ¿no? Me interesa es poder ir a Israel alguna vez en mi vida. Ya me han hecho la pregunta, ¿usted ha andado por allá? No, no he andado por allá, es muy caro. Más para alguien como yo, es muy caro. Me encantaría. Y envidio de la envidia buena, sino de la mala que quiere destruir. Envidio a aquellos que andan por allá y empiezan a subir un montón de fotos. Mira, estoy en el Monte de los Olivos, yo digo, dichoso, o sea, lo estoy envidiando con envidia de la buena, ¿no? Y a veces hay personas que tienen mucha plata que van a esos lugares. Conocí a alguien que fue, no tenía ni idea de dónde andaba. Simplemente tenía plata y dijo, me voy para Israel. Fue para Israel, se fue solito y toda la cosa, y anduvo por allá. Y me empezó a contar de cosas que él había visto y yo va a decirle, mira, esto es tal y tal cosa. En serio, hermano, eso era lo que... O sea, digo, no, hombre, es que, ¿qué te pasa? Me hubiera encantado ver lo que viste, tú lo viste y no lo apreciaste. Y Jesús le dice a los discípulos, bienaventurados ustedes, porque están viendo. Muchos quisieron ver esto y muchos en el futuro querrán ver esto y no lo vieron. ¿Cuánto pagaría yo por ver al río, al mar, perdón, al mar rojo abrirse, ¿no?
al río Jordán detenerse, al sol detenerse, ¿no? O a Jesús multiplicar los peces, decir, no, si yo vi que eran 2 peces, ahora de dónde salieron tantos, ¿no? Me encantaría haber estado en uno de esos momentos, pero no. Ellos tuvieron esa oportunidad, pero hubo un montón que tuvieron esa misma oportunidad y no la apreciaron. Nosotros tenemos esa oportunidad. No le voy a echar flores al creador de YouTube, Facebook y Zoom, porque ellos piensan en negocio, no estaban pensando en la promulgación del evangelio, pero nosotros tenemos oportunidades que otra gente no tiene. Yo podría aprender chino y predicar a través del YouTube en chino, pero fíjese que YouTube está vetado en China. En China no puede usted acceder a YouTube. Así es de que no me sirve de nada. No hay Facebook, no hay nada de eso. Hay países árabes donde no puede entrar nada de eso tampoco, y mucho menos un mensaje del evangelio ni una historia de salvación. Hay gente allí que desearía tener la oportunidad que tenemos nosotros. Tenemos que apreciar, ¿no? Tenemos que apreciar. No es solamente de escuchar mi enseñanza sobre las parábolas, que es lo que viene a continuación, esto es una introducción, sino de leer la parábola, tratar de analizarla. Tengo enfrente de mis manos un gran tesoro y no lo he notado. No he apreciado lo que tengo aquí enfrente. ¿Por qué no lo aprecié? Demasiado tarde para haberlo apreciado, a veces. Que no se nos vaya la oportunidad. Que no se engrose nuestro corazón y entonces, a pesar de escuchar, no percibamos porque nuestra mente está en otro lado. Bien, es todo por hoy. Que el Señor los bendiga. No sé si hay preguntas o cuál va a ser la dinámica.